La Argentina de Milei tiene mucho para festejar este jueves porque ha logrado un éxito muy significativo al votarse en el Senado argentino la ley de reforma laboral. Esta ley es pieza angular del proyecto político y económico de Javier Milei, y esta más las normas que se irán aprobando en el curso de las sesiones ordinarias del Parlamento argentino durante 2026 van a configurar una estructura que le va a dar al gobierno de Milei por primera vez un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos y en consecuencia convertir el país en investment grade y que esto sume inversiones, empleo, salarios, mejor nivel de vida para los argentinos. Fue obviamente una batalla política muy significativa donde el gobierno aprendió que pese a ser ahora una fuerza política muy importante, la primer minoría de la Argentina, se trata aún de la primer minoría. En 2027, con su reelección, Javier Milei lograría una mayoría en ambas cámaras, pero no es esta la realidad de este momento. Ha sabido su equipo de gobierno negociar adecuadamente con los gobernadores, y en el Senado Patricia Bullrich pudo manejar una mayoría que no es una mayoría para todos los días ni para todas las leyes, pero que ha construido una norma muy importante para el futuro del proyecto político y económico del presidente. Mientras esto ocurría en la Argentina, en el mundo las cosas siguen en gran tensión. Empezando naturalmente por Irán, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado que toda la estructura de contención y apoyo y el propio portaaviones Gerald Ford se dirijan hacia la zona de conflicto con Irán. Es decir, estamos ya no solamente con el actual Abraham Lincoln y su flota, con la inmensa cantidad de aviones que Estados Unidos ha colocado en las diversas zonas militares que tiene en la región, en bases en diversos países, y en el medio de ello está reforzando fuertemente Jordania. Hay que mirar a Jordania porque Jordania no solamente está recibiendo una inmensa cantidad de aviones, tanto de combate como lo que se llaman las vacas volantes, es decir, las vacas que ordeñan los aviones. Los aviones, cuando hacen vuelo, los aviones de combate de larga distancia, necesitan reaprovisionamiento en vuelo. A eso le llaman los norteamericanos las vacas volantes, porque le dan de comer a los aviones caza y a los aviones bombarderos. Estados Unidos está preparándose para un conflicto en la zona de Medio Oriente con, en mi opinión, algún ataque quirúrgico sobre Irán, pero ahí ya hay que analizar cuál puede ser la respuesta de Irán, que será sobre bases norteamericanas y sobre Israel. En el refuerzo de Jordania se ha producido un hecho político-militar muy importante, que es que Estados Unidos ha abandonado su base militar en Siria. Ha transportado todo lo que tenía en la base militar en Siria a Jordania, a este refuerzo tan importante. Por lo cual, evidentemente, Trump y el Pentágono confían en que Siria será útil como zona de paso, pero no como zona de combate. Vamos a ver qué pasa, porque hoy, como ya hemos explicado, Siria se ha convertido de un protectorado de Irán a un protectorado de Turquía. No es lo mismo esta gran potencia sunita, gobernada por Recep Erdogan, que el Irán de los ayatollah. Claramente, en la reunión entre Netanyahu y Donald Trump, que no van a trascender los detalles, se ha acordado que no puede dejarse pasar a Irán ni el reaprovisionamiento de material crítico para hacer armas nucleares, ni la estructura misilística. Y obviamente la estructura de los ayatollah no está dispuesto a aceptar ni el control del uranio enriquecido, ni mucho menos el control de la estructura misilística,
que hoy tiene en su poder y que le permite subsistir frente a un conflicto de magnitud, obviamente no frente a la principal potencia del mundo, pero sí frente a Israel. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero mi información es que terminando este mes de febrero va a haber un conflicto de magnitud en esa zona del mundo. Sigue estando pendiente en Venezuela el irresuelto conflicto entre Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, la detención o no de, como ustedes saben, ya lo he contado, Alex Saab, el caso de Guanipa, que todos me han escrito que me he equivocado con su nombre, pido disculpas, yo no soy un experto en los diferentes dirigentes de Venezuela. Sí tenía claro que Guanipa, se llame como se llame, de nombre de pila, era la mano derecha de Corina Machado, y esto es lo importante que ayer les quería describir, pero pido disculpas por el error. Y ese conflicto sigue irresuelto, Rodríguez Zapatero sigue muy preocupado, y hablando de Rodríguez Zapatero, su ahijado político, Pedro Sánchez, se ha quedado aislado en una Europa que se reúne estos días a partir de un nuevo liderazgo, el liderazgo de la posguerra, de la reconstrucción de la Unión Europea, se fue construyendo entre Francia y Alemania. Bueno, ahora esta nueva etapa tiene como líderes otra vez Alemania, pero es Italia, la Italia liderada por la única dirigente europea amiga de Donald Trump, esa Italia que también tiene una relación muy profunda con Milei en la Argentina. Esa Italia y Alemania están encarando una política de reordenamiento de Europa. En Gran Bretaña, Starmer se la ve cada vez peor. Claramente, si hubiera elecciones, el Partido Laborista sería derrotado ampliamente, y esto le preocupa no solamente al propio Starmer, sino fundamentalmente a los legisladores que en medio de una crisis que adelante el proceso electoral podrían perder muchísimas bancas en manos de los nacionalistas y también de los conservadores. Otro país que hay que tener permanentemente en observación es Cuba, porque aunque aparezca de repente corrido del informe y las noticias, ahí están pasando cosas muy importantes, muy importantes. La negociación con el enviado de Donald Trump y de Marco Rubio sigue adelante, y yo insisto que antes de las elecciones de noviembre ahí va a haber un cambio político sustantivo, seguramente una transición que ahora está planteando los cubanos sea por un triunvirato, donde estaría un representante de la oposición, un representante norteamericano y el hijo de Raúl Castro, al que llaman o apodan el Tuerto. Y finalmente, pero no por ello un tema que haya que omitir y estar muy atento sobre su futuro, China y Japón. Ya les conté en el informe anterior que la premier japonesa, la premier de derecha, ha logrado un éxito espectacular en las elecciones anticipadas y ahora tiene mayoría propia, ha logrado un verdadero tsunami electoral, casi como el que en su momento tuvo Milei en la Argentina. Y en el caso de China, que sigue muy callada, pero muy dedicada a cercar a Taiwán y seguir amagando con un crecimiento en el Mar de la China, lo que ellos llaman el Mar de la China, con estas islas artificiales que ha hecho en varios lugares, cada vez más cerca de Japón y cada vez más equipadas. Pero el triunfo de la premier japonesa le abre un camino al rearme japonés que no hay que tampoco perderle vista. Y finalmente, como siempre, Ucrania. Ucrania está en la fase de estoy por llegar a la paz, pero no llega. Y uno desea por el pueblo ucraniano que esta brutal invasión de 4 años de Putin y compañía termine de la forma más digna posible, paren las muertes y los ucranianos puedan, que hay 8 millones en el exilio, puedan volver a su patria, una patria que se reconstruya con un esfuerzo que tiene que estar a cargo, obviamente, del costo de quien lo destruyó y con una colaboración, sin duda, en ese tema de las empresas norteamericanas que van a participar en la explotación de tierras raras dentro del territorio ucraniano. Hasta la próxima.